Muy buenas noches a todos los presentes. Un gusto presentarme. Mi nombre es Jesús Martelo. Soy estudiante del programa de medicina. Junto a mis compañeros les vamos a estar presentando diferentes artículos que tratan acerca de la ictericia y en el embarazo. Todo esto bajo la tutoría del doctor Félix Canencia. A continuación, por favor. Bueno, el artículo del que les voy a hablar se titula Enfermedades hepáticas y embarazo. Es importante ya que, independiente de la presencia de enfermedades hepáticas agudas o crónicas en mujeres embarazadas o que no cursen con un embarazo, hace que se requieran cambios en su cuidado ginecológico. Sigue, por favor. En un embarazo normal pueden ocurrir muchos cambios fisiológicos y hormonales en el cuerpo de la mujer gestante, algunos de los cuales pueden parecerse a los que ocurren en un paciente con una enfermedad hepática. Hay aumento de la frecuencia cardíaca materna, del gasto cardíaco, del volumen circulatorio y una reducción en la resistencia vascular periférica. Estos cambios pueden, pueden también ser comunes en pacientes con una enfermedad hepática crónica descompensada. Y en el examen físico de la mujer gestante, algunas pueden mostrar eritema palmar y la presencia de nebus arácnidos hasta en un 70%. Y el flujo sanguíneo del hígado permanece constante durante el embarazo y el hígado no es palpable porque es desplazado un poco hacia arriba en la cavidad torácica debido al crecimiento del útero, la motilidad de la vesícula biliar disminuye, lo que resulta en un incremento de riesgo de desarrollo de cálculos biliares. A lo que quiero llegar con esto es que la disfunción del hígado en el embarazo puede verse en enfermedades hepáticas asociadas con el mismo embarazo, que se exacerban de enfermedades hepáticas preexistentes o condiciones no relacionadas con la gestación. Sigue, por favor. Bueno, de acuerdo con el TAC 4 del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología sobre hipertensión en el embarazo, ellos estandarizaron los criterios diagnósticos para el síndrome de Hale, que estiman que uno de cada 1000 mujeres embarazadas desarrolla este síndrome. De estas, el 2 al 3% presenta complicaciones hepáticas, que incluyen falla hepática que requiere trasplante hepático o una ruptura hepática, que es una complicación rara, la cual amenaza la vida de las que la desarrollan. Generalmente está precedida por una hemorragia intraparenquimatosa que va a progresar a un hematoma escapular contenido en el lóbulo hepático derecho. Continúa, por favor. Bueno, se han propuesto los criterios de Swansea sí, para el diagnóstico de hígado graso del embarazo, y esto incluye síntomas, hallazgos de laboratorio e imágenes. Este modelo es descrito por Sean y algunos colaboradores. Fue llevado a cabo en la Universidad de Obstetricia de Swansea, en el sureste de Gales, Reino Unido, en el año 2002 y luego validado en un estudio de cortes en 2008. La presencia de al menos 6 de 15 de estos criterios va a sugerir el diagnóstico de hígado graso del embarazo, y estos criterios demostraron una sensibilidad del 100% y una especificidad del 57%, con un valor predictivo positivo del 85% y negativo del 100%, para la presencia de la esteatosis microvesicular difusa o perivenular. Sigue, por favor. Bueno, en el año 2008, Genes y sus colaboradores publicaron un estudio en el que se definió un puntaje simplificado y mucho más práctico a partir de estas variables, que fueron predictores independientes de hepatitis autoinmune con sensibilidad y especificidad superior al 80% en pacientes en gestación. La hepatitis autoinmune se manifiesta y diagnostica igual que en mujeres o no embarazadas. Y la hepatitis también autoinmune usualmente se presenta en mujeres en edad fértil. Los embarazos exitosos son posibles en este grupo de pacientes. Sin embargo, han reportado que mayor morbilidad y mortalidad tanto para el feto como para la madre, asociados con el pobre control de la actividad inflamatoria un año antes de la gestación y durante el embarazo. Sigue, por favor. Bueno, no hay un consenso universal sobre el tamizaje de infección por el virus de la hepatitis C durante la gestación. Entonces, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan el tamizaje solo en mujeres con factores de riesgo para infección por el virus de la hepatitis C. No hay evidencia de que la finalización del embarazo por cesárea vaya a disminuir la posibilidad de transmisión de este virus, y la lactancia materna no está contraindicada a menos que presente pezones agrietados o sangrantes, como es la recomendación también para el virus de la hepatitis B. Sigue, por favor. Bueno, y para concluir, es importante que todas las mujeres, independiente de la edad, estén en riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad hepática, sea aguda o crónica, siendo de vital importancia un óptimo manejo cuando estas patologías afectan a las mujeres en embarazo, no solo por los efectos adversos propiamente dichos, sino también por los desenlaces maternos y fetales. La presencia de enfermedades hepáticas agudas o crónicas en mujeres embarazadas y no
hace que se requieran cambios en el cuidado ginecológico. Es importante el seguimiento bioquímico y hematológico, porque es importante supervisar si existen elevaciones en las transaminasas, bilirruina o el tiempo de protrombina. Son anormales que pueden indicar estados patológicos, los cuales van a requerir estudios más adecuados. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Nicole Daniela Martínez Betín y pues realizaré la presentación de mi artículo. Siguiente. Mi artículo trata sobre el estudio de los factores de riesgo y resultados fetomaternos en el embarazo con ictericia. Este fue publicado por el Departamento de Obstetricia y Ginecología en la Facultad de Medicina de Bejapur, Odisha, en agosto 2022. Siguiente. Bueno, a modo de introducción tenemos que pues la ictericia se define como una colocación amarillenta de la piel y de las membranas mucosas debido al aumento de los niveles de la bilirrubina sérica. Este pues va a ser clínicamente visible cuando el nivel de la bilirrubina excede los 3 miligramos por decilitro, siendo el nivel normal pues de 0,2 a 0,8. El hígado pues va a ser uno de los órganos más afectados durante el embarazo debido a los cambios hormonales y metabólicos, y las funciones metabólicas, sintéticas y excretoras del hígado pues se van a ver afectadas por los niveles altos de estrógeno y progesterona durante el embarazo. Durante el embarazo, la ictericia va a provocar un embarazo de alto riesgo y conlleva a un pronóstico grave tanto para la madre como para el feto. En cuanto a los objetivos, tenemos que estudiar la etiología de la ictericia y los resultados maternos en términos de interrupción, complicaciones maternas, mortalidad y resultados neonatales del embarazo con ictericia. Siguiente. En los materiales y métodos tenemos que este se trata de un estudio observacional transversal realizado durante 3 años, del 2019 al 2022, en un hospital de atención terciaria. Y se estudiaron pruebas de función hepática como bilirrubina sérica total, directa, indirecta, proteínas séricas, albúmina, globulina, transaminasa sérica, fosfato alcalino, hemograma, perfil de coagulación y marcadores virales. Siguiente. Bueno, en cuanto a los resultados, tenemos que 150 pacientes en embarazo con ictericia, los pacientes tenían entre 25 y 30 años en un nivel socioeconómico bajo, siendo el máximo de primigrávida. Alrededor del 52% de las pacientes se presentaron en una edad gestacional mayor a 38 semanas y alrededor del 68% de los casos tenían bilirrubina total menor de 5 miligramos. En el 100% de los pacientes presentaron una coloración amarillenta de la esclerótica o la orina, el 54% presentaron preeclampsia y eclampsia grave, el 36% terminaron en hemorragia de posparto, 57% las pacientes tuvieron parto vaginal y la mortalidad materna fue de 14% y se encontró una coagulación intravascular diseminada en un 0,6% de los casos. Siguiente. Bueno, en esta figura nos muestra que el 61% de las pacientes eran primigestas y el 24% de las pacientes eran ya segunda gestación. Siguiente. Bueno, en esta figura nos muestra que la mayoría de las pacientes, en un 52%, ingresaron después de las 37 semanas y el 28% ingresaron entre las 34 y 37 semanas del embarazo. El 19% ingresó entre las 28 y 34 semanas y solo una paciente ingresó en Dakota del Norte en el tercer trimestre. Siguiente. Bueno, en cuanto a la distribución de los casos según la etiología de ictericia, pues este muestra el estudio, pues la causa más común de la ictericia, que fue la preeclampsia y la eclampsia severa en un 54%. Se describieron enfermedad hemolítica y en 12 pacientes se presentaron síndrome de Gel y en un 11%, en 11 pacientes se presentaron hepatitis viral. Siguiente. Por último, esta figura nos muestra la complicación más frecuente, que fue la hemorragia postparto y seguida de la falla renal. Siguiente. Bueno, en cuanto a la conclusión, tenemos que pues, la ictericia en el embarazo tiene resultados fetomaternos adversos
y que debe gestionarse como un equipo de obstetricia y en colocación pues con el médico, gastroenterólogo, anestesia y neonatólogo, para la mejoría de la educación sanitaria y la atención prenatal regular y las derivaciones tempranas, que pues van a dar como un resultado diagnóstico y tratamiento temprano de la ictericia durante el embarazo y una reducción de la morbilidad y la mortalidad materna y fetal. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Sara Mejía y continuando pues con la presentación de los artículos, mi artículo tiene por nombre un estudio prospectivo sobre el resultado feto-materno y embarazos a términos complicados con ictericia. Paso. Bueno, a modo de introducción, pues la ictericia en el embarazo es una afección crecientemente preocupante en países de desarrollo. Los cambios hormonales y hemodinámicos pueden complicarla y afectar el resultado del embarazo. Los altos niveles de estrógeno y progesterona pues, pueden influir en la función hepática y pues, la hepatitis viral aguda como causa pues, por varios virus es la principal razón detrás de la ictericia en el embarazo, con la hepatitis E siendo esta pues, muy peligrosa. Este estudio se enfoca en identificar pues, las causas y evaluar los resultados tanto para la madre como para el feto afectados por ictericia durante el embarazo. Paso. Bueno, referente a los métodos, el estudio fue un estudio tipo analítico prospectivo. Se realizó en un centro de tercer nivel de atención pues, que atienden a mujeres embarazadas con ictericia a término. La aprobación ética pues, se tuvo del Comité de Ética del Instituto. El estudio se llevó a cabo en un periodo de 18 meses, desde marzo del 2019 hasta agosto del 2020. Se incluyeron un total de 50 gestantes con ictericia a término. Cada paciente pues, completó un formulario de registro de caso. Se recopilaron datos como anamnesis adecuada, prueba de examen general sistémico y obstétrico, pruebas de función hepática, ultrasonido, hemograma, tiempos de sangrado, tiempos de coagulación. Se le hicieron perfil de coagulación, también pues, se les realizaron los marcadores virales. Se evaluaron los resultados maternos que incluyeron pues el modo de parto, la morbilidad materna, como por ejemplo insuficiencia hepática, insuficiencia renal, coagulación intravascular diseminada, encefalopatía, etcétera. También pues la necesidad de transfusiones de sangre, ingresos a UCI y mortalidad. Se examinaron los resultados perinatales, se abarcaron pues puntuaciones de AGA, personas nacer, necesidades de ingresos a UCI, neonatal, morbilidad y mortalidad fetal. Las mujeres embarazadas en gestación, pues a término, más de 36 semanas, con ictericia, pues que asistieron al exterior e ingresaron a SARA, fueron los términos de inclusión. Y los de exclusión, pues embarazos prematuros complicados con ictericia y ictericia causada por sepsis. Fueron los criterios de exclusión para estas pacientes. Paso. En los resultados, pues en este estudio se observó bueno, en este estudio se observó pues, que el 64% de las pacientes tenían edades comprendidas entre los 21 y 30 años, siendo pues el grupo más común las pacientes de 30 años. Respecto al número de gestación, el 46% de las pacientes eran primigestas, mientras que el 54% eran multigestas. En cuanto al origen geográfico, el 60% de las pacientes provenían de áreas rurales y el 40% de áreas urbanas. En relación a los niveles socioeconómicos, aproximadamente el 78% de las pacientes pertenecían a clase baja. El 76% de las pacientes recibieron atención médica en el ingreso de pacientes pues, directo, mientras que el 24% pues, eran consulta de pacientes externos. Se encontró un 64% de las pacientes fueron derivadas pues, por otros profesionales de salud, mientras que el 30% pues, se presentó por sí mismo. Referente a los síntomas diagnósticos, pues se observó que la ictericia era el síntoma más común, presentado en el 66% de las pacientes. Los resultados también indican que el 90% de las pacientes tenían pues, un perfil de hemoglobina normal. Además, el 18% tenían marcadores virales positivos. Bueno, como hallazgos adicionales, pues se identificaron condiciones médicas en estos pacientes como cálculos
y como dispositivos intrauterinos y retardo de crecimiento intrauterino. Las complicaciones maternas y neonatales, pues se registraron diversas complicaciones maternas como el síndrome de Hell, anemia hemolítica, entre otras. En cuanto a los neonatales, pues se informó la necesidad sobre ingreso a UCI, muerte neonatal y alta hospitalaria. Y referente a los resultados obstétricos, pues se mencionaron otros resultados como las tasas de cesárea y el estado pues del cuello uterino. Bueno, entonces este estudio pues se realizó un análisis prospectivo observacional que abarcó pues un periodo de 18 meses, que fue en el Departamento de Ginecología y Obstetricia de mujeres embarazadas con ictericia. Incluyó un total de 50 gestantes, se encontró pues varias características interesantes en la población estudiada. La edad media de las pacientes en el estudio fue aproximadamente los 26 años, en línea pues con estudios previos. La incidencia de la ictericia en el embarazo pues fue baja, alrededor de un 0,65%, y afectó principalmente a las mujeres en el grupo de los 25 a los 29 años. Esto es consistente pues con otros estudios que se han observado pues una mayor incidencia de ciertas condiciones obstétricas en mujeres jóvenes. Se encontró que la mayoría de las pacientes eran multigravidas. Esto pues un alto porcentaje de ellas proveniente de áreas rurales y de un nivel socioeconómico pues bajo. Estos factores pues pueden tener implicaciones en la atención prenatal y en los resultados obstétricos. En cuanto a los síntomas, pues la palidez y el edema pues no fueron tan frecuentes en las pacientes, pero la ictericia pues fue significativamente pues la más común. La hepatitis viral, especialmente pues la hepatitis E, fue la causa más importante de ictericia en el embarazo, aunque pues se observaron tasas de nacidos vivos relativamente altas en estos casos. En relación a las pruebas de laboratorio, se destacó porque la beta-transaminasa pues fue la más común, que la transaminasa talasemia mayor. Además, se observó pues, una baja incidencia de HbSA y de antihepatitis viral. Y las ecografías abdominales normales fueron pues, más frecuentes en las pacientes estudiadas. En cuanto al parto, pues no se encontraron diferencias significativas en la elección entre cesárea y parto vaginal. El sufrimiento fetal pues no mostró tampoco pues una asociación estadísticamente significativa con otros factores, y pues hubo una mayor incidencia en las transfusiones sanguíneas y en general pues en las pacientes. En cuanto a las complicaciones maternas, la insuficiencia de coagulación e insuficiencia renal fueron las más comunes. También se observaron otras complicaciones graves como la septicemia, se encontró también coma hepático, ingreso a UCI, desprendimiento de placenta, hipertensión postparto y mortalidad materna, aunque pues en diferentes proporciones. En modo de resumen, pues este estudio arrojó pues una luz sobre varias características y factores relacionados con la ictericia en el embarazo, así como las complicaciones maternas y neonatales asociadas. Sin embargo, pues es importante destacar que la necesidad de una evaluación pues más detallada y de estudios adicionales para así pues comprender completamente las implicaciones clínicas de estos hallazgos y su aplicabilidad en la práctica médica. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniela Baji Bernal y hoy les vengo a hacer la presentación de mi artículo. Siguiente, por favor. Entonces, este está titulado Coledocolitiasis en el embarazo. Este es un reporte de un caso. Entonces, a manera de introducción, el embarazo es un estado donde se aumenta la litogenicidad y el éstasis biliar, generando mayor incidencia en la formación de cálculos biliares. Y aunque la colelitiasis por sí sola no es una urgencia quirúrgica, en las pacientes obstétricas puede requerir de intervención si esta presenta complicaciones, las cuales se dan hasta en un 10% de las pacientes obstétricas con colelitiasis sintomática. Entonces, este artículo tiene como fin presentar el caso clínico de una paciente obstétrica que presentó colelitiasis con coledocolitiasis de alto riesgo que requirió un manejo con colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Siguiente, por favor. Entonces, en el caso clínico vamos a tener que es una paciente de 26 años procedente de Bogotá con embarazo de 33.4 semanas por eco del primer trimestre.
quien consulta el servicio de urgencias de ginecología y obstetricia por presentar un cuadro clínico de 7 horas de evolución consistente en dolor epigástrico tipo ardor que se irradia a dorso derecho e izquierdo de gran intensidad y que aumentan de cúbito. Asimismo, la paciente refiere consumo de hidróxido de aluminio sin mejoría de síntomas, niega otra sintomatología asociada y refiere que presentó hace 15 días un cuadro similar, el cual fue tratado con ranitidina. Como antecedentes importantes, los familiares refiere los padres con cardiopatía, la menarquia fue a los 15 años, los ciclos son de 30 días, planifica con implante subdérmico, la fecha de la última menstruación la paciente no la recuerda, niega infecciones de transmisión sexual y nuestra paciente es gesta 2, parto 2, aborto 0, partos vaginales 2. En cuanto al resto de los antecedentes, pues son negativos y a la revisión por sistema, nuestra paciente refiere movimientos fetales presentes, niega sangrado vaginal, al igual que amniorrea y actividad uterina. En cuanto al examen físico, se encuentra la paciente en buenas condiciones generales, hidratada, con signos vitales, una tensión arterial de 118/89, una frecuencia cardíaca de 81 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, la temperatura de 18,8 grados centígrados, saturando al 99% y un peso de 61 kilogramos. En cuanto a lo cardiopulmonar, no tiene alteraciones a la palpación del epigastrio. Vamos al abdomen, está globoso por útero grávido. La altura uterina es de 32 centímetros. Hay presencia de dolor a la palpación en epigastrio sin signos de irritación peritoneal. Y hay feto único vivo, cefálico, longitudinal, dorso izquierdo, frecuencia cardíaca fetal de 140 latidos por minuto. Y los genitales externos vamos a tener que es normoconfigurado. A la especuloscopia, esta pues no se realiza. En cuanto al tacto vaginal, la vagina está normotérmica, normoelástica, cuello largo, central, blando, dilatación de 2 centímetros y un borramiento del 50%. En cuanto a las membranas, estas están íntegras y tiene pues una pelvis ginecoide. Las extremidades están sin edema. Entonces, a nuestra paciente se le considera que cursa con una enfermedad ácido péptica con amenaza de parto pretérmino y antecedentes de parto pretérmino y pues el embarazo de 33.4 semanas por eco de primer trimestre, por lo cual se deja en observación para la toma de monitoría fetal y para clínicos. A esta paciente se le colocó analgesia con acetaminofén. Por los cambios cervicales se le inició la moderación pulmonar con betametasona. Siguiente, por favor. Entonces, en esta primera tabla tenemos el perfil hepático que muestra la elevación de la amilasa sin alteraciones de las transaminasas ni las bilirrubinas. Entonces, nuestra paciente tenía persistencia de la sintomatología con reporte de paraclínicos que muestran un hemograma sin leucocitosis, resto de parámetros en rangos normales. En cuanto al uroanálisis, no es sugestivo de infección. El grano de orina es negativo para microorganismos y el perfil hepático con elevación de la amilasa tiene una PCR positiva no significativa y sin elevaciones de la transaminasa ni de bilirrubinas. Asimismo, pues tiene una proteinuria aislada en orina negativa. Siguiente, por favor. Entonces, a la paciente se le toma una ecografía hepatobiliar, la cual reporta una vesícula distendida, engrosada con 3 imágenes ecogénicas en cuello vesicular y discreta dilatación de la vía intrahepática y extrahepática, sin descartar coledocolitiasis. Siguiente, por favor. Entonces, durante la hospitalización, la paciente empieza a presentar tinte ictérico en escleras y en la región palmar. Se le hace un nuevo reporte de paraclínico donde muestra un hemograma sin alteración. Y en cuanto al perfil, hay una adecuada evolución. En cuanto al perfil, esta paciente muestra una persistencia de la elevación de las amilasas y un nuevo hallazgo de hiperbilirrubinemia
a expensas de la dieta y una elevación de las transaminasas y fosfata alcalina. Entonces, cumpliendo con los criterios muy fuertes para coledocolitiasis, por lo que se le considera que la paciente cursa con una colecistitis aguda por colelitiasis y coledocolitiasis con probabilidad alta. Siguiente, por favor. Entonces, a la paciente se le realiza una CEPRE en la cual se canaliza vía biliar con guía hidrofílica y protección de útero con chaleco plomado, encontrando la vía biliar dilatada con gran cálculo, por lo que se realiza esfinterotomía y extracción del cálculo con canastilla y balón, como vemos en la imagen. El procedimiento se le realizó sin ninguna complicación, confirmando el diagnóstico de coledocolitiasis, y la paciente presentó pues una adecuada evolución clínica con disminución del tinte ictérico y bienestar fetal dado por ecografía obstétrica. Siguiente, por favor. Entonces, estos fueron los palaclínicos realizados donde se evidenció que la paciente ya tenía pues un bienestar fetal dado. Siguiente, por favor. Ya a manera de discusión, el embarazo pues va a generar un aumento de la litogenicidad en la vesícula biliar, por lo que hay mayor incidencia de presentar colelitiasis. Sin embargo, en un bajo porcentaje se pueden presentar complicaciones clínicas. Aquí podemos evidenciar que la sintomatología de la colelitiasis de la paciente embarazada es inespecífica, por lo que su diagnóstico y evolución hacia alguna complicación se debe apoyar de los laboratorios en sangre y de las imágenes diagnósticas. Asimismo, es importante hacer el acompañamiento cercano a la paciente que presente colelitiasis, ya que sus complicaciones pueden generar un rápido deterioro de la paciente. En cuanto a la coledocolitiasis, esta es la complicación muy poco frecuente durante el embarazo, y si se presenta criterios muy fuertes o fuertes, se va a considerar una coledocolitiasis de alto riesgo, por lo que es indicativo de la realización de la CEPRE. Entonces, este procedimiento pues es el que puede tener diferentes riesgos que pueden variar de acuerdo al trimestre en que se realice. Y una de las complicaciones más relevantes es la exposición al feto a la radiación, la cual ha ido disminuyendo con la variedad de técnicas para la realización de la CEPRE, como el uso de esfinterotomía con canulación fluoroscopia pulsada a dosis baja, técnica de aspiración biliar, uso de chaleco de plomo en la paciente, colocar a la paciente lejos de la fuente de radiación y entre otras técnicas. Entonces, en este caso pudimos evidenciar cómo se usaron estas técnicas para disminuir la exposición a la radiación, obteniendo así la extracción del cálculo sin ninguna complicación reportada. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Valentino Barnes y el día de hoy les vengo a presentar mi artículo. Pasa, por favor. Bueno, este recibe el nombre de Ictericia neonatal, conciencia, percepción y prácticas preventivas en mujeres embarazadas. Pasa, por favor. Bueno, a modo de introducción, la ictericia neonatal es una preocupación importante en la salud de los recién nacidos y puede llevar a complicaciones graves, pues si esta no se reconoce y pues se trata adecuadamente. En este estudio pues se enfocó en evaluar el conocimiento, actitudes y prácticas relacionadas pues con esta ictericia neonatal entre pues mujeres embarazadas que asisten a clínicas prenatales en 2 centros de salud en Accra. Y pues aquí cabe recalcar que pues esta ictericia neonatal es una de las causas prevenibles tanto de la morbilidad y mortalidad neonatal. Pasa, por favor. Bueno, en los métodos pues aquí se realizó un estudio transversal en el que participaron 175 mujeres embarazadas que asistieron a clínicas prenatales en el Hospital Universitario Corler Pu y el Policlínico Mambri en Accra. Aquí pues se utilizó un cuestionario estructurado y entrevistas para recopilar datos sobre el conocimiento pues de esta ictericia neonatal y actitudes de prácticas relacionadas. Este pues, estudio se llevó a cabo entre el 1 de noviembre y el 17 de noviembre del 2013 e involucró, pues como ya se había mencionado, a 175 mujeres embarazadas y aquí pues aquí las características maternas a tener en cuenta fueron la edad, la paridad, pues el nivel de educación, tipo de residencia, ocupación, ingreso mensual y cobertura de seguro médico. Pasa, por favor. Bueno, eso.
Gracias. Entonces, aquí en los resultados, en esta tabla, pues aquí se observó que participaron en este estudio 175 mujeres, que 73 de ellas, que equivale a un 41,7%, y 102, que fueron un 58,3%, fueron entrevistadas en la clínica prenatal y el policlínico Manbobli. Aquí, pues, respectivamente, las características maternas, pues, como se observa en la tabla, fueron edad de las encuestadas, paridad, edad de embarazo actual, número de atención prenatal, el más alto nivel de educación, tipo de residencia, la ocupación de estas, ganancias mensuales promedio, ingresos mensuales combinados y tipo de cobertura de seguro, y cómo pues eh, esto hay que tenerlo en cuenta. Pasa, por favor. Bueno. Continuando con los resultados, aquí pues en esta tabla, aquí pues se mostraron que 133, o sea, aquí que equivale a un 76,0%, conocían esta ictericia neonatal y fueron considerados para un análisis más detallado, a diferencia pues del embarazo actual y el nivel de educación. Y la mayor edad materna a la paridad se asociaron significativamente con la conciencia, con valores de menor a 0,1 y 0,2 respectivamente, y también pues se mostró el conocimiento pues de las futuras madres sobre ictericia neonatal, y que entre ellas, aquellas que conocen la condición, solo 35, que equivale a un 26,3% de las conocidas, obtuvieron pues su información en un hospital, y un 97, que equivale a un 72,9%, conocían al menos un síntoma de esta ictericia neonatal. Aquí también se tuvo en cuenta que 124 de estas pacientes, que equivalen a un 93,2%, desconocían las causas de la ictericia o tenían información errónea y no parecían haber asociado con el nivel de educación de las pruebas, y 32, que equivalen a un 24,1%, y 5, que equivalen a un 3,8%, de ellos confirmaron pues que el consumo excesivo de aceites y las picaduras de mosquitos respectivamente eran responsables de esta ictericia neonatal. Y pues un encuestado afirmó que eran causas espirituales, y otro pensó que podían causar esta ictericia neonatal. Aquí también cabe recalcar que solo 6 de estas pacientes, o sea que equivale a un 4,5%, conocían una o más formas específicas del tratamiento de esta ictericia neonatal, mientras que 63 de estas pacientes conocían al menos una señal de peligro. Pasa, por favor. Bueno, a modo de discusión, el resultado del estudio muestra que, aunque muchas de las mujeres embarazadas conocían la ictericia neonatal, tenían un conocimiento limitado sobre las causas y los signos de peligros y el tratamiento adecuado. Esto sugiere la necesidad de mejorar la educación sobre la ictericia neonatal y las visitas prenatales, para que las madres puedan reconocer la ictericia temprana y buscar atención médica adecuada. Y pues la educación sobre la ictericia neonatal debe ser accesible para todas estas madres, independientemente de su nivel de educación, ya que hubo asociación significativa entre el nivel de educación y el conocimiento sobre esta ictericia neonatal en este estudio. Pasa, por favor. Y a modo de conclusión, aquí pues hay que tener en cuenta que la mayoría de las mujeres embarazadas en OCRA conocen pues esta ictericia neonatal, pero su conocimiento sobre las causas, signos de peligros y tratamiento pues es relativamente limitado, y pues es esencial mejorar pues esa educación sobre este tema durante estas visitas prenatales, para garantizar un reconocimiento temprano y una atención adecuada, y se recomienda utilizar folletos educativos y otras herramientas para mejorar la conciencia de las madres sobre esta ictericia neonatal. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jenari Sánchez y yo voy a continuar con la presentación de los artículos. Esa es la siguiente, pues. El artículo que les voy a presentar se llama Manejo endoscópico exitoso de coledocolitiasis residual en el embarazo. Es un reporte de casos. Tenemos que el estado de gestación genera una serie de cambios fisiológicos que aumentan el riesgo de patología respecto a la mujer no gestante. A nivel de la vía biliar se producen éstasis de sales biliares, por lo que se aumenta la capacidad de generar litos. Sin embargo, la mayoría de las pacientes son asintomáticas y responden de manera adecuada al manejo expectante y a la terapia médica. Tenemos que la tasa de complicaciones es baja, siendo la colangitis aguda y la coledocolitiasis y la pancreatitis aguda la indicación de manejo invasivo en la paciente obstétrica. Tenemos que el embarazo también se asocia con una incidencia
de cálculos en la vía biliar, siendo la colelitiasis y sus complicaciones la segunda causa de cirugía no obstétrica en el embarazo, con una incidencia de alrededor de un 4%. Siguiente diapositiva. Tenemos que, como les había dicho, este artículo trata sobre un reporte de casos. Se presenta un caso clínico de una paciente obstétrica con antecedentes de colecistectomía que presentó coledocolitiasis residual con posterior episodio de colangitis aguda e ictericia obstructiva que requirió un manejo con colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Siguiente diapositiva. En cuanto al caso clínico, tenemos una paciente femenina de 23 años de edad, procedente de Cartagena, Bolívar, de ocupación ama de casa, con antecedentes de colecistectomía laparoscópica por colelitiasis. Hace 7 meses del estudio, cursa con un embarazo de 22,1 semanas de gestación por ecografía de primer trimestre. Tenemos que está consultado al servicio de urgencia por un cuadro clínico de 4 días de evolución, consistente en dolor de inicio insidioso, tipo cólico, en hipocondrio derecho de intensidad 6 de 10 en escala análoga del dolor, irradiado a la región dorsal, que se exacerbaba con las comidas y se acentuaba durante la noche. También refería que desde hace 24 horas presentaba coloración ictérica en escleras y palmas de las manos asociada a una orina oscura. Al examen físico se encontraron signos vitales normales, tensión arterial de 118/68, frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18, una temperatura de 37,4 y una saturación de 99%, aire ambiente. Con un tinte ictérico en escleras, manos y al examen abdominal se evidencia un abdomen globoso por útero grávico. Tenemos un feto único con frecuencia cardíaca fetal de 143 latidos por minuto, en el que no se percibió dinámica uterina, con dolor a la palpación profunda en hipocondrio derecho, sin signos de irritación peritoneal. Teníamos genitales externos normoconfigurados, al tacto vaginal con vagina normotérmica, cuello largo, centrado, blando y orificio cervical interno cerrado. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos que se realizaron paraclínicos de ingreso donde se apreciaba un perfil mixto, o sea, hepatocelular y colestásico. Se consideraron como posibilidad diagnóstica la litiasis biliar a nivel del colédoco e indicaron un manejo médico conservador debido al estado grávido. Siguiente diapositiva. Tenemos que durante la estancia hospitalaria la paciente evolucionó de forma tórpida con malestar general, aparecieron picos febriles con temperatura corporal de 38,6 grados, se aumentó en la intensidad de dolor en hipocondrio derecho y hubieron episodios geométricos recurrentes, por lo que se indicaron nuevos paraclínicos que resultaron en la elevación de bilirrubina respecto a los datos de ingreso, con fosfatasa alcalina y transaminasas elevadas, compatible con un patrón colestásico. Tenemos que los paraclínicos de control son los que se resumen en esta tabla y tenemos que por parte del servicio de gastroenterología se consideró una paciente con alta sospecha de colangitis aguda secundaria a coledolitiasis residual, por lo que se inicia antibioterápica empírica con ampicilina subbactam y por tanto por alto riesgo de translocación bacteriana se consideró un traslado inmediato a sala de cirugía para la realización de la CEPRE y la protección fetal con chaleco plomado a nivel del útero por alto riesgo de morbimortalidad del binomio materno-fetal. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos que en cuanto al procedimiento se realizó sin ninguna complicación. Se confirmó el diagnóstico de coledolitiasis. Los hallazgos intraoperatorios fueron la evidencia de la vía biliar intra y extrahepática dilatada con un colédoco de 18 milímetros. Se evidenció defecto de llenado en el tercio distal del colédoco, que corresponde a un cálculo biliar de 12 milímetros. Se realizó una esfinterectomía amplia, se introduce canastilla de dormida y se realizó una extracción del cálculo. También se introdujo un balón de Fogarty y se extrajo el barro biliar. También se colocó un stent en la vía biliar. En su posquirúrgico inmediato, la paciente se encontraba estable, con evolución favorable, afebril, sin dolor abdominal, con paraclínicos de control que evidenciaron la disminución de la bilirrubina y el descenso progresivo de la fosfatasa alcalina, las transaminasas, que confirmaron el bienestar fetal con ecografía obstétrica, por lo que se decide dar de alta hospitalaria con seguimiento ambulatorio por gastroenterología y obstetricia. Siguiente diapositiva. A manera de conclusión, tenemos que el embarazo constituye un factor de riesgo adicional para la aparición de cálculos biliares debido a estasis biliar y precipitación de sales biliares.
tenemos que el manejo de elección de la coledocolitiasis asociada a la gestación es controversial, aún debido a la ausencia de ensayos clínicos concluyentes. Tenemos que la recomendación actual para la terapia inicial es el manejo médico. Sin embargo, ante la presencia de complicaciones como colangitis aguda, la icteritis obstructiva y la pancreatitis graves por un cálculo en vía biliar, se indica el manejo invasivo y se prefiere la colecistectomía laparoscópica o CEPRE con protección fetal como terapia de primera línea en este tipo de pacientes, pues disminuye el riesgo de complicaciones catastróficas tanto para la madre como para el feto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Daniel Colorado Correa y mi artículo es titulado Un estudio de resultados materno-fetales en caso de ictericia durante el embarazo. De manera de introducción, tenemos que pues, las enfermedades hepáticas durante el embarazo presentan un desafío clínico distintivo tanto para los ginecólogos y los hepatólogos, ya que pues, estas están poco estudiadas y provocan complicaciones materno-fetales. La prevalencia de difusión hepática durante el embarazo oscila entre 3 y el 10%. La ictericia, o también conocida como hiperbilirrubinemia, se presenta por la acumulación de pigmentos biliares en la piel que produce color amarillento en las mucosas y pues en la piel. La ictericia durante el embarazo puede provocar resultados materno-fetales adversos, incluida la mortalidad perinatal y materna, que pues representa un 60 a un 14% respectivamente. Sin embargo, pues está causada por varias causas relacionadas y otras coincidentes, incluido el funcionamiento normal del hígado, que es pues muy característico, y pues o causas prehepáticas, causas hepáticas y causas posthepáticas que se conocen de la ictericia. Aunque la ictericia durante el embarazo es relativamente rara, pues puede provocar complicaciones. Y pues este estudio tuvo como objetivo determinar los factores clínicos, etiológicos y bioquímicos, y con el resultado materno-fetal, pues en mujeres con ictericia durante el embarazo. En los objetivos, pues tiene que este estudio tuvo como objetivo determinar los factores clínicos, etiológicos, bioquímicos y resultados materno-fetales en mujeres que cursen con ictericia en su gestación. La metodología fue que pues, este fue un estudio observacional, se incluyeron un total de 25 pacientes embarazadas con función hepática normal, se registraron los datos demográficos y la historia clínica detallada de estas pacientes, se llevó a cabo una investigación de laboratorio detallada para estudiar las complicaciones relacionadas con los parámetros bioquímicos. En los resultados se observaron pues, en la primera tabla, que es el grupo de edad, se mostró pues, las edades de las pacientes. Tuvieron 3 pacientes que eran menor de 20 años. De 21 a 25 años hubieron 11 pacientes. De 26 a 30 años hubieron 9 pacientes. Y mayor de 31 años hubieron 2 pacientes. En la tabla pues de al lado vemos las diferentes etiologías y la frecuencia. Y aquí pues cabe recalcar que el síndrome de Hell fue una de las principales causas, seguido del hígado graso agudo del embarazo. En la tabla 2, pues vemos los laboratorios que se realizaron a todas las pacientes con la categoría y el número de pacientes. Tenemos que la hemoglobina, pues menor a 7, hubieron 19 pacientes cursando con hemoglobina menor a 7, o mayor a 7, hubieron 6 pacientes. Por recuento de leucocitos, menor a 7.000, hubieron 3 pacientes, entre 7.000 y 11.000, hubieron 15 pacientes, y mayor a 11.000, hubieron 7 pacientes. En las plaquetas, menor a 50.000, 8 pacientes, entre 50.000 y 150.000 hubieron 7 pacientes, y mayor a 150.000 hubieron 10 pacientes de todo este estudio. En la bilirrubina total, pues menor a 2 hubieron 15 pacientes, más de 2 hubieron 10 pacientes. Y la bilirrubina directa, menor a 0.2 hubieron 5 pacientes, y mayor a 0.2 hubieron 20 pacientes. En la discusión tenemos que, pues, esto demostró que el síndrome de Hell se define como un aumento de la presión arterial con proteinuria o disfunción de los órganos terminales, en ausencia de proteinuria que se observa, pues, después de las 20 semanas de gestación. Sin embargo, pues, en presente estudio, el síndrome de Hell fue el síndrome más común observado en un 44%, seguido, como les dije y les mostré en la tabla, del hígado graso agudo del embarazo, en un 32%. Después de esto sigue la preeclampsia, un 20%, y la colestasis del embarazo un 18%. Y por último la hiperemesis gravídica en un 12%. De manera similar, pues el estudio de Reddy, que fue el que pues, publicó el artículo, el síndrome de Hell fue el más común y se observó en 33.3% de las pacientes. Y pues la que le mencioné anteriormente.
Como conclusión, tenemos que en el embarazo los pacientes con anomalías hepáticas pues forman un subconjunto especial. Pues los síntomas suelen ser muy inespecíficos, como les dije, que pues era raro que se produjeran en las embarazadas, pero en general las anomalías hepáticas durante el embarazo tienen efectos adversos en los resultados tanto maternos y neonatales. También son evidentes pues, la anemia materna, la trombocitopenia, la coagulopatía y la hiperbilirrubinemia. Entonces, el diagnóstico temprano de estos pacientes pues, es muy crucial y puede reducir los resultados adversos tanto para la madre como para el recién nacido. Bueno, con esto terminamos la presentación de artículos de ictericia. Muchas gracias a los participantes y al doctor Félix Carencia por su tutoría.